Bueno, buen día, mi nombre es Cristian Torres y hoy les voy a presentar el análisis de un artículo de la autora Letitia Mier, ¿sí? Vamos a empezar con una breve introducción. La breve introducción, pues de básicamente qué es la contabilidad de costos y pues lo que nos dice o lo más conocido es que es una herramienta que pues, se puede utilizar o las empresas la utilizan para analizar los costos que se tienen, digamos, en las operaciones que cada empresa maneja, ¿cierto? Es como un seguimiento a los costos que estas empresas manejan, ¿no? También, digamos que un poco como tema de introducción, pues obviamente el artículo que les mencioné, ¿cierto? Este artículo plantea, digamos, las formas en las que se están aprendiendo contabilidad de costos y que pues de alguna manera se está limitando como a memorizar unos ciertos términos o ciertos conceptos, pero sin realmente comprenderlos y relacionarlos, pues obviamente pues, el resultado no va a ser el mismo. Entonces, básicamente de esto se trata un poco el tema de la introducción, ¿sí? De pues la contabilidad de costos y pues el artículo que vamos a tomar, ¿cierto? Por el momento, entonces vamos con los objetivos. Básicamente, pues es identificar tanto como algunos de los conceptos más importantes, ¿cierto? Y cómo pues se puede analizar el aprendizaje tanto de manera superficial como un aprendizaje realmente profundo, pues en la contabilidad, ¿sí? Ok, seguimos ya con el tema de el artículo, ¿cierto? Este artículo se enfoca, como les comentaba, en la forma en la que los estudiantes aprenden contabilidad de costos, ¿no? Entonces, la autora Letitia nos identifica que uno de los problemas es que los conceptos que se tienen en la contabilidad de costos se estudian pues de manera independiente, ¿no? Digamos, no hay una relación entre ellos, ¿sí? Por esa razón, pues no es más complicado que una persona o digamos sí, un estudiante que ejerza contabilidad, digamos, en una empresa pueda solucionar algún problema solamente con, digamos, los conceptos claros. Por esa razón, pues es complicado darle solución a estos problemas porque pues no le da una integración a todo, pues digamos, el aprendizaje, sino lo tiene seccionado por conceptos. Esto significa pues esto, pero no lo relacionan con nada más, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que básicamente nos trata un poco del artículo. Sin embargo, ya les voy a hablar un poquito más de esto. Tenemos acá los primeros 8 términos, digamos, algunos de los más importantes en la contabilidad de costos. Yo creo que el que encierra todo es el primero que vemos, que es cost accounting, ¿cierto? Que significa pues contabilidad de costos, ¿cierto? Y hace referencia al análisis pues que hace cada empresa según los costos que ésta maneja, ¿cierto? También yo creo que uno de los más importantes es job costing, que significa costeo por órdenes de trabajo y pues esto se utiliza para determinar el costeo de trabajos o pedidos que se tengan como tal en la empresa, ¿sí? Otro que yo considero que también es importante es este que es budgeting, que significa presupuestación, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar con la planificación de ingresos y costos que mantiene la empresa, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí tenemos igual digamos, la definición en inglés, ¿cierto? Lo que significa como tal en español y cómo lo podemos relacionar, ¿cierto? Para que de alguna manera el aprendizaje pues sea más, digamos, más evolutivo como tal en no solamente el concepto, sino mirarlo pues relacionar con esto también,
¿cierto? Entonces, así lo podemos ver en esta parte. Podemos continuar. Ok, estos son los otros 7 conceptos, ¿cierto? Que tenemos, que en este segundo pues encontramos el primero, que es prime cost, que es pues costo primo, que corresponde a la suma de los materiales directos y la mano de obra directa pues de un proceso de producción que esté manejando la empresa, ¿no? También uno muy conocido es direct materials, son pues los materiales que se utilizan directamente en un producto en su pues, etapa de desarrollo, ¿no? También se tiene uno que es contribution margin, que es margen de contribución que corresponde a las ventas eh, menos los costos variables, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos que ustedes también pueden ver en la presentación están relacionados y son muy utilizados en conjunto para analizar diferentes pues, situaciones que se presentan tanto de una empresa como pues, en los ejercicios presentados pues, en- o más utilizados en contabilidad. ¿Sí? Ahora tenemos el self-learning versus el deep learning, ¿sí? Esto es muy importante según lo que nos dice la autora Letitia, porque como les comentaba ahorita, pues hay dos formas de aprendizaje, ¿cierto? Self-learning significa pues aprendizaje superficial, ¿sí? Que se basa pues en lo que les comentaba hace un rato, que es memorizar información. Básicamente es eso, memorizar información, memorizar conceptos y ya. Básicamente un estudiante pues con este tipo de aprendizaje puede aprenderse una fórmula, su definición y ya, no se aprendería nada más, ¿cierto? Pero en cambio el deep learning es básicamente pues todo lo contrario, no busca como tal aprender los conceptos, sino pues lo que les decía de relacionarlos entre ellos e ir un poco más allá en temas de problemas integrales de como tal la contabilidad, ¿sí? Los problemas que se tienen en contabilidad. Ahora, la autora también, digamos, nos indica y considera que es importante un aprendizaje que permita comprender y aplicar, digamos, los conceptos, no solamente memorizados, sino, digamos, mantenerlos de alguna manera que podamos darles una solución, porque al final del día, pues esa va a ser nuestra labor, digamos, tanto de una empresa, pues esa sería nuestra labor, ¿no? Darle solución a estos problemas, ¿sí? Y pues no podemos ir a la carpeta de conceptos y solucionarlos por conceptos, ¿cierto? Ahora, la autora también nos propone una solución, ¿cierto? Que es utilizar problemas, pues, digamos, en esta etapa de aprendizaje, es utilizar problemas más integrales con casos, pues, reales, ¿sí? Que, pues, permitan diferenciar los conceptos y, pues, aplicarlos como tal a un problema, digamos, que nos permita evidenciar que realmente se puede presentar en la vida real, ¿no? Esto también para que pues podamos ir adquiriendo, digamos, como experiencia en la solución de estos problemas, ¿sí? También nos podemos guiar o, digamos, la autora hizo un estudio en donde participaron 215 estudiantes, ¿cierto? En donde el promedio, básicamente como el 71% de esos 215 estudiantes, pues realmente tuvieron un self-learning. Por esa razón, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Los estudiantes pues realmente no están estudiando o están aprendiendo conceptos de manera integral, sino de manera concreta o independiente, lo cual pues no está funcionando, ¿sí?
Podemos continuar con las conclusiones. Pues considero que como tal la contabilidad requiere de mucho más que pues memorizar definiciones y fórmulas, ¿no? Yo siento que va un poco más allá de eso. Yo siento que es realmente importante yo creo que tanto para la vida personal como para, digamos, los procesos que se manejan en una empresa, ¿no? También es importante el aprendizaje, pues lo que decía la autora, ¿no? El aprendizaje integral de los estudiantes y el verdadero análisis de los conocimientos, ¿sí? Esas serían como tal las conclusiones que tendríamos. Muchas gracias.